Hello, I'm very happy to be here. My name is Emiliano Rodriguez Mega, and I've been covering science and environment and health for, well, since 2015. Um, and I guess that's everything you need to know about me. Uh, just a heads up, my talk is going to be in Spanish, so muchas gracias por estar acá. Y muchas gracias, Graciela, por invitarme. Esto está increíble. Em, Cuando yo empezaba a fantasear con la idea de dedicarme al periodismo y era estudiante de biología en 2013, asistí a un foro como de periodismo de ciencia en mi universidad y en ese foro había un panel con editores y con jefes de información de distintos medios mexicanos. Y el chiste es que estaban ahí reunidos para tratar de encontrar maneras de incluir más ciencia en la agenda periodística, ¿no? Y una de esas personas que estaban ahí en ese entonces dirigía el Sistema Nacional de Noticiarios, básicamente dictaba las noticias que salían en la radio pública del país. Y me acuerdo mucho que dijo algo que nunca, o sea, no me he olvidado de eso desde que lo dijo. Dijo que no existían más programas ni más espacio para ciencia, salud y ambiente en la radio mexicana porque a la gente no le interesaba la ciencia, ¿no? Exacto. Y entonces como alguien a quien estaba aspirando a convertirse en un periodista científico, eso me pegó mucho, ¿no? O sea, como fue un gran impacto, como que me sentí muy indignado, y además como que me salió esta cosa como muy primitiva, como muy de las entrañas de decir como que no era cierto, ¿no? Pero de alguna forma sus palabras se quedaron conmigo, sobre todo porque en varias ocasiones después de esa vez escuché el mismo discurso, ¿no? Como este mismo dogma compartido por muchos de quienes, o varios de quienes lideran los newsrooms y las redacciones de nuestros medios, de que la ciencia pertenece a una categoría relegada del periodismo en español, de que una historia, si es sobre ciencia, no es periodística o es menos periodística, ¿no? Y la pregunta es si a nuestra gente le interesa la ciencia, es una pregunta que me parece muy fuerte y es una pregunta que me da mucho miedo, porque si la respuesta es no, entonces significa que todo lo que he hecho durante mi carrera no tiene sentido, ¿no? Entonces, para no deprimirme, y prefiero yo hacer otra pregunta, de si no será más bien que durante años nuestras audiencias fueron acostumbradas a recibir cierto tipo de noticias que hasta hace poco, relativamente, casi no incluían ciencia, ¿no? Si no somos los mismos periodistas los culpables de que la gente no confía en la ciencia y la tecnología. Y si ese es el caso, si deberíamos de seguir fomentando ese patrón, ¿no? Esa tendencia, o si deberíamos de adoptar una postura firme y decir que quizá esa postura vaya en contra de nuestros ratings, pero que podría contribuir a tener una mejor cobertura y una cobertura mucho más completa. Yo creo que mientras sigamos adoptando esa postura, mientras clasifiquemos las noticias en categorías de primera y de segunda, sin reflexionar y sin cuestionarnos por qué lo estamos haciendo, ¿no? y si realmente eso refleja los intereses ciudadanos, mientras asumamos que las historias de ciencia no tienen espacio en los medios latinos o deberían estar relegadas a espacios pequeños, entonces significa que no estamos haciendo nuestra chamba, no estamos haciendo nuestro trabajo y no estamos contando una realidad que merece ser contada, ¿no? En estos últimos 2 días se ha hablado mucho de la importancia de la diversidad y de cómo es importante romper estereotipos de nuestras comunidades, de cómo es importante diversificar no solo nuestro espacio de trabajo, sino también la cobertura que hacemos de América Latina y de las comunidades latinas que viven aquí en Estados Unidos. Y a mí me parece que el periodismo de ciencia es una forma súper poderosa de hacer eso mismo. No se trata solamente de cubrir los descubrimientos científicos más recientes o del trabajo de los científicos, sino también se trata de contar las historias de quienes son afectados por la ciencia y también de quienes se benefician de ella, ¿no? Se trata
de contar cómo la ciencia puede informar a nuestras políticas públicas, se trata de contar a la ciencia que debemos criticar y que debemos mantener vigilada, se trata de empoderar básicamente a los ciudadanos para que tomen mejores decisiones, y se trata de contar cómo a veces quienes están en el poder usan la ciencia para manipularnos. Y acá me gustaría hacer una acotación que me parece importante, que cubrir ciencia no significa de ninguna manera ser cheerleader de los científicos, ¿no? Y creo que los medios en español han fallado en otorgar un periodismo de ciencia crítico que realmente vele por los intereses ciudadanos. Y tengo una anécdota para ilustrar esto. Hace unos años, cuando yo estaba todavía en México y tomé una clase de periodismo de ciencia, básicamente la única clase de periodismo de ciencia que había en el país en ese momento, nuestro profesor nos puso un video del noticiario de una periodista mexicana en la que estaba entrevistando a quien entonces era el director del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, ¿no? Entonces estaban hablando justo de eso, de cambio climático, y llegó un momento en la entrevista en la que él se ofrece a explicarle cómo es que los científicos saben lo que saben, cómo es que los científicos sabían que el calentamiento global, en este caso, efectivamente estaba ocasionado por la actividad humana. Y su respuesta de la periodista fue: no, doctor, le creemos, ¿no? Ahora, me gustaría que se imaginen si en vez de científico hubiera sido un funcionario público o un político, o un presidente, ¿no? No, señor presidente, le creemos, por favor. Ahora, yo sí creo que en los últimos años las cosas han cambiado, y a pesar de que es verdad que muchos espacios de medios latinos han cerrado, ¿no?, especializados en ciencia. Por ejemplo, creo que un ejemplo muy icónico fue Scientific American en español, que cerró hace poco, y que era este tipo beacon of light para los periodistas independientes de América Latina. También es verdad que muchos medios han empezado a incorporar ciencia en su cobertura y a incorporarla bien, ¿no? Y los ejemplos están ahí afuera. Está Ambiental de Brasil, está Ojo Público de Perú, que hace cosas increíbles, está Ojo al Clima, que es una extensión de Semanario Universidad de la Universidad de Costa Rica, está Claves 21 de Argentina, y bueno, o sea, los ejemplos están ahí, ¿no? Yo no sé cuál sea el futuro del periodismo de ciencia latino, y no sé tampoco cuál es la mejor solución. No sé si deberíamos de enfocarnos en abrir más espacios de ciencia, salud y ambiente en nuestros propios medios, o si deberíamos de crear más publicaciones especializadas en estos temas. No sé ni siquiera si deberíamos de compartimentar la ciencia en su propio cajón en vez de incluirla en nuestra cobertura diaria, ¿no?, de otros temas. No tengo la respuesta a eso. Lo que sí sé es que en 2015 México publicó su última encuesta sobre la percepción pública de la ciencia y la tecnología, y los números fueron muy claros, ¿no? Y es que a la gente le interesa mucho más los temas científicos como la contaminación atmosférica, como los descubrimientos recientes, como las ciencias exactas, mucho más que los temas de política. Y recuerdo que también en la encuesta los temas de ciencia superaban poquito, pero superaban a los temas de espectáculos o de negocios. Entonces, como que ya nadie me puede decir que no hay interés en la ciencia, ¿no? Pero por alguna razón los periodistas latinos seguimos dándole la espalda, y creo que como consecuencia estamos dándole la espalda a nuestra audiencia de alguna forma. No estamos satisfaciendo esa necesidad. Algunas de las mejores historias de ciencia, salud y ambiente que he leído o visto sobre América Latina han sido escritas o producidas por hombres blancos y gringos, ¿no? Y yo, personalmente, ya no puedo esperar a que llegue el día en que eso cambie, en que seamos nosotros quienes salgamos a contar esa realidad que merece ser contada. Muchas gracias.
preguntas. Bueno, gracias por empezar. Me gustaría preguntarte si crees que ahora que hay estamos todos mucho más conscientes de que se debe hacer más fact-checking y de que la información sea, digamos, concreta, sobre todo en los medios latinoamericanos, que siempre hay una línea editorial, una polarización de los medios. ¿Crees que digamos, el periodismo de ciencia tiene un futuro más grande en ese sentido en Latinoamérica, como buscando algo más concreto, claro? Yo creo que... Puede ser. El problema es que también tenemos que fact-chequear al periodismo de ciencia, ¿no? Creo que un error común que se tiene en las redacciones es pensar que porque es ciencia es verdad. Y eso muchas veces no es cierto, ¿no? Por ejemplo, es súper común ver estos titulares de los científicos encontraron el gen de la obesidad. Y eso no significa nada, ¿no? o puede no ser verdad. O sea, no porque unos resultados científicos estén publicados en un paper que quizá pasó como por peer review y todo, significa que sea verdad, ¿no? Y creo que eso es algo como de que los periodistas tenemos que estar muy atentos y cacharlo rápido. Pero, dicho eso, creo que hay un poco de verdad en lo que tú dices. O sea, creo que la gente que se dedica al periodismo de ciencia, a veces, esto es una generalización, pero puede que esté mucho más familiarizada con verificar todo lo que escribe antes de publicarlo, ¿no? Porque sabe que la ciencia no es perfecta, porque sabe que la ciencia es una actividad humana que es falible como todas las otras actividades humanas. Entonces puede ser. Igual no fue una respuesta muy satisfactoria. Es verdad. Hola, soy Cristian y también estudié biología y tomé el camino de periodismo. Y me interesa saber qué opinas, si el problema es solo del lado del periodismo, de la industria, o también viene del lado de los científicos, porque personalmente creo que le hace falta a la industria de las ciencias publicar materiales que son más asequibles para el público o ciertos periodistas. No todos los periodistas tienen una educación en las ciencias o en todas las ciencias. Entonces, ¿qué opinas? No estoy seguro de si entendí perfectamente la pregunta, pero bueno, la voy a tratar de responder y tú me dices sí. Yo creo que a los científicos sin duda les hace falta training en cómo hablar con los medios, ¿no? y cómo comunicar sus resultados y demás. Pero últimamente la responsabilidad es de los periodistas. Y creo que yo estoy en contra de esa idea de que para cubrir ciencia tú tienes que haber estudiado ciencia. Creo que es una falacia. Y creo que lo más importante al cubrir ciencia es entender cómo funciona la ciencia, entender ese proceso justo que a veces puede fallar, entender que los científicos son seres humanos que también están motivados por su propio ego, ¿no? Y están motivados porque el sistema como de recompensa los hace a veces cucharearle a sus resultados, por ejemplo, ¿no? O sea, para que tengas mejor reconocimiento como científico tienes que publicar mucho, y para publicar mucho tienes que tener muchos resultados. Y es una locura tener muchos resultados como en poco tiempo. Entonces muchas veces caen en ese tipo de problemas. Pero sí, últimamente yo creo que la responsabilidad está en los periodistas. O sea, está muy bien que los científicos se involucren en la comunicación de la ciencia y en tratar de comunicar con el público, pero
no está en la descripción de su trabajo, digamos, ¿no? Está en nosotros hacer eso. No sé si... Hola, muy interesante y comparto muchas cosas contigo. He hecho algo de comunicación científica en España y mi pregunta es, mi sensación siempre era que le estábamos hablando a la gente que ya estaba directamente involucrada en la ciencia o que le gusta la ciencia, o preaching to the choir. Quería saber tu idea de cómo buscamos nuevos públicos, cómo contactamos a la gente que a priori le dice ciencia y sale corriendo, ¿no? Es una gran pregunta y una con la que lucho todos los días. Creo que aquí en Estados Unidos, por ejemplo, algo que he aprendido desde que llegué es que los periodistas de ciencia han tenido que idear maneras de conectar con el público que no quiere saber nada de ciencia, ¿no? Sobre todo porque aquí mismo nacieron los movimientos antivacunas, aquí nació los anticambio climático, ¿no? Entonces, por ejemplo, recuerdo mucho que una periodista de una revista llamada Popular Science fue a una de mis clases a platicarnos sobre cómo ellos cubren ciencia, ¿no? Se llama Popular Science, o sea, como que la gente sabe a lo que va. Y sin embargo, el 70% de su audiencia, o algo así, como 60, algo así, son gente que no cree que el cambio climático está ocasionado por los seres humanos. Y ellos han tenido que idear estrategias como, por ejemplo, no mencionar la palabra cambio climático en sus headlines, ¿no? Lo cual está bien. O sea, si eso funciona y si eso funciona para comunicar con ese público con el que de otra manera no podrías comunicarte, está bien. Digo, yo creo que cada medio tendrá que encontrar su propia estrategia para hacer eso, pero estoy de acuerdo. O sea, creo que es uno de los grandes retos del periodismo de ciencia. Creo que es algo que nadie ha podido responder satisfactoriamente. Sí, es una gran crítica. Emiliano. Hola. Por fin nos conocemos ya personalmente y no vía Twitter, ¿verdad? Así que un placer conocerte y conversar en persona, ¿no? Sabes que vengo del Caribe, de República Dominicana, haciendo allá ciencias y medio ambiente dentro de lo que se podía. Y cuento esta pequeña anécdota para poder hacerte la pregunta. Sucede que se dio en República Dominicana unos cambios de políticas en que el Ministerio de Medio Ambiente quería que la gente no comiera más el pez loro o pez cotorra para poder preservar las playas y pues que no sucediera tanta erosión. Y vino un geólogo que era parte del oficialismo y dijo que eso era una aberración, que eso era mentira, que el pez no tenía nada que ver con la formación y los cambios geológicos de la Tierra. Y sucede que cuando se fue a cubrir la noticia, todo giró en torno a lo que el geólogo del oficialismo estaba presentando y no se presentaron las contrapartes ni nada a nivel de facts que tuvieran que ver con ciencia. Y ahí un poco la formación periodística en torno a ciencia y asuntos de medio ambiente, ¿verdad? Quiero ver, tú que has cubierto ciencia en México, y que nosotros siempre hemos visto México y Chile como la top notch en América Latina a nivel de ciencias y todo lo demás. ¿Cómo se cubre en América Latina los asuntos de ciencia y medio ambiente en comparación con cómo se cubre en Estados Unidos? ¿Cómo tú ves la diferencia o similitudes en la cobertura científica en ambas regiones, en ambos espacios? Y tú, que has permeado, has roto la barrera, has publicado en Nature and Science, ¿cómo tú lo haces? ¿Qué es lo que tú dices que llega ahí? Órale. Supongo que una de las principales diferencias fue algo que mencioné durante la plática, que no somos lo suficientemente críticos con la ciencia, los periodistas en América Latina. Por ejemplo, en ese caso que tú mencionas, ¿no? No estoy seguro si alguno de los medios que publicaron la nota trataron de entrevistar a otros científicos, quizá, para preguntarles si de verdad lo que el geólogo decía era verdad. O más bien asumieron que era cierto porque venía de la palabra de un científico, ¿no? Me parece que esa es una de las principales diferencias. Y creo que es una diferencia que hace mucho daño. Hace mucho daño a las personas. Porque de alguna forma sigues
como promulgando esta idea de la ciencia como algo, como una actividad inalcanzable, ¿no? Como a los científicos como estas figuras iluminadas, que quién sabe de dónde salieron, pero que yo jamás podría convertirme en uno de ellos. Y eso aleja a la gente de la ciencia y aleja el interés de la gente a la ciencia. Entonces, de nuevo, o sea, es una vez más como los periodistas de alguna manera contribuimos a este problema. Y la segunda pregunta era, ¿cómo yo lo hago? Supongo que para hacer buen periodismo de ciencia tienes que hacer buen periodismo, ¿no? O sea, creo que no hay nada más que decir. Una fórmula mágica. Pues que yo sepa, no la he encontrado. Creo que lo que importa es contar buenas historias, es hacer tu tarea, es cuestionar a quienes están en el poder, que en este caso pueden ser científicos también, y es encontrar narrativas distintas que rompan los estereotipos de nuestros países también.